En el día de ayer, presentando un funcionario de la Seguridad Social, decíamos que lo mejor que puede hacer un gobierno, un partido y un funcionario es cumplir con el deber de manejar la institución que se le designe en una forma que sea esa gestión el mejor ejemplo para cualquier actividad, incluyendo actividades electorales. Decíamos eso a raíz de la participación del director del SENASA, Servicio de Seguro Nacional de Salud. Hoy decimos lo mismo de el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Si usted coge media docena de funcionarios de este gobierno y encuentra un común denominador, ninguno de esos 6 nunca se ha referido al gobierno anterior como crítica. Todos han superado el trabajo que el anterior hizo, que generalmente fue bueno, y ellos lo han reconocido. Y en los casi 4 años que tienen, no han tenido ningún tipo de conflicto ni crítica en lo que es administración, trabajo y engrandecimiento de su propio departamento. Ahí tiene el servicio de SENASA y tiene a Infotep, por señalar 2. Hay otros que tienen las mismas condiciones. Le damos la bienvenida a una persona que le pedimos nos ayudara en esta etapa por una razón. El municipio de Santo Domingo Este es grande y él fue el coordinador en el pasado de la provincia, conocedor, y justamente hoy tenemos que los 3 Santo Domingo, norte, este y oeste, fueron ganados por el PRM. Y nosotros quisiéramos que Rafael Santos nos analice esa situación, porque quizás él tiene elementos que, aunque no son imparciales, porque no deben ni pueden ser imparciales, quizás sean más objetivos que lo que nosotros hemos hecho. Le damos la bienvenida a Rafael, que hoy tiene una presentación más en el área política. Ya yo creo que ya la semana que viene lo que vamos a hablar es de presidencia de la República. ¿Verdad? Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Julio. El proceso. Muchas gracias, Julio. Cristino, Carlos. Mira, yo estuve aquí la semana pasada, el martes, y les dije a ustedes que íbamos a ganar Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, y no dije Pedro Brán. No dije Pedro Brán. Efectivamente, perdimos Pedro Brán y ganamos el resto de la provincia. Porque el PRD fue un partido fuerte en tiempos de Peña Gómez, en la periferia, cuando era una sola capital, cuando la capital era el Gran Santo Domingo. En esa periferia el doctor Peña Gómez tenía lo que él llamaba su guardia imperial. Y esos, que eran barrios, ni siquiera llegaban a sesiones, porque el Distrito Nacional era un territorio especial, que no podía dividirse, porque para eso se requería una reforma constitucional. Pero la Constitución sí decía que podían crearse provincias. Y bajo esa estrategia, el doctor Burgos Gómez, el director del CEA, ahora, en esa ocasión, un desarrollador de Santo Domingo Este, promovió la creación de la provincia Puerto Isabela, que era
para la parte este de la provincia de Santo Domingo. Sin embargo, cuando eso llega al Congreso, o sea, fíjense que estoy diciendo, no se podía dividir el Distrito Nacional, pero sí se podía crear una provincia. Artículo 5 de la Constitución del 2006, del 2002. Entonces, bajo ese argumento, Ramón Alburquerque dice, no, pero en vez de crear la provincia de Santo Domingo Este, vamos a crear una provincia de toda la periferia de Santo Domingo. Yo me opuse, yo era diputado y me opuse a eso, pero al final triunfó la lógica. Esos eran lugares rurales, ¿ustedes lo recuerdan? Los Alcarrizos, la parte oeste de Santo Domingo, prácticamente eran rurales. Incluso cuando se crea la provincia de Santo Domingo, los Pedro Brán, los Alcarrizos, quedaron como distrito del Santo Domingo Oeste. Y en una segunda reforma, entonces, se crean los municipios de los Alcarrizos, municipio de Pedro Brán, y 2 distritos municipales en cada municipio. La Cuava, La Guayiga, Palmarejo y Pantoja. Bueno, pues hoy ya tenemos incluso a La Victoria como un municipio. Y el distrito más grande del país es San Luis. O sea, la provincia de Santo Domingo tiene 7 municipios, ahora serán 8, y 8 distritos municipales. Pero dentro de eso, Santo Domingo Este es demasiado grande. Entonces, uno conoce el territorio. Yo sabía lo que iba a pasar. Pero fue hace 15 días que nosotros pasamos a ganar eso, el municipio este y el municipio norte. ¿Por qué? Porque había una competencia muy fuerte. En el caso de Santo Domingo Este, competir contra la basura que había acumulada no era fácil. Ganar del partido que tenía el alcalde, un municipio que es el mío, donde yo vivo, que está lleno de basura, una cosa increíble. La gente irresponsablemente, después que pasa el camión, van y ponen la basura. Eso es una cosa, una locura de comportamiento irresponsable de ciudadanía. No estoy culpando a Manuel, estoy diciendo cómo nos comportamos nosotros, los habitantes de Santo Domingo Este. Entonces, en medio de esa situación, pues hoy podemos decir, efectivamente, yo lo dije aquí la semana pasada, los números están contados. Esos números ya estaban. El martes pasado esos números ya estaban localizados. Y afortunadamente para nosotros, en este ciclo político virtuoso para Luis Abinader, es un momento de él, es un momentum. Y yo creo que esa victoria fue un reconocimiento a la eficiencia de su gobierno. Aparte de un liderazgo local, también fue una victoria, un reconocimiento a la política de municipalidad que mantiene Luis Abinader. Bien. En el caso de la abstención, la Junta aclaró de que no fue tanta, porque se ha pensado en los 8 millones. Lo primero que hay que restarle es casi 1 millón de los votos en el exterior. 856,000. ¿Cómo viste el tema de y quiénes tú crees que se abstuvieron? No, en primer lugar, la abstención fue la esperada y es el comportamiento histórico en elecciones municipales. Primero, hay 856,000 que no estuvieron, sino que no estuvieron. O sea, repito, no se abstuvieron, sino que no estuvieron aquí porque viven fuera. Y esos 856,000 están en el padrón de 8,105,000. Por tanto, la abstención fue igual que en todos los periodos. Lo que habría que ver es... 53%. Sí, 53%. Por encima del promedio latinoamericano. Pero muy por encima. Sí. O sea, por debajo del promedio latinoamericano. No la participación. No, la participación muy por encima. Sí. En las elecciones presidenciales de los Estados Unidos no vota un 47%. Entonces, ok, ese es un tema. No, pero yo lo quiero destacar porque nadie puede decir
que los que se abstuvieron iban a votar por la oposición. Porque el relato de la oposición es que no le dejaron votar a su gente, que se abstuvieron, que las elecciones, que no hubo entusiasmo. Ahora, ¿por qué ponerse guapo lo del gobierno, nosotros? Porque la oposición busca un argumento para justificar su derrota. Eso todo está bien, esa es la democracia. Ahora, lo que sí debe tomar en cuenta Leonel Fernández es que el PLD le dobló la votación. Bien. Ese es el acontecimiento que hay que mirar. No es que el PRM ganó, porque eso se veía venir. Es que Leonel, con todo el ruido que hizo, con todo lo que brincó y saltó, el PLD le sacó el doble. A pesar de que tú vienes de un sector sindical original, del ADP, y no eres originario del PRD, tú nunca te has visto envuelto en problemas, en pleitos públicos, ni en discusiones. Pero nosotros no pretendemos tampoco meterte. Cuando tú ves que la principal plaza del PLD es una plaza que es un alcalde y ese alcalde pierde esa plaza, ¿qué significa para ti? ¿Qué es Santiago? Bueno, en primer lugar, Santiago, los empresarios de Santiago dijeron hace poco que el gobierno ha invertido más que lo que ellos pagan en impuestos. En Santiago hay un desarrollo. Tú y yo nos encontramos en Santiago hace unos meses en Estrella, en Acero Estrella. Y cuando uno va entrando a esa ciudad, siente que está entrando a una ciudad monumental. Realmente Santiago tiene hoy una expresión de desarrollo. Yo conocí a Santiago en 1972. Había un nightclub que estaba en la entrada de Santiago que se llamaba El Amolé, pero eso ya era parte muy rural. O sea, la ciudad de Santiago era en el monumento y de ahí hacia abajo unos barrios tradicionales. Hoy tú vas por cualquier parte de Santiago y encuentras un desarrollo, pero parte de ese desarrollo se ha impulsado hacia modernidad con el presidente Luis Abinader. Yo estaba un día en una reunión con los sindicalistas en el despacho del presidente, estaba con Gabriel, Pepe y Jacobo, y estábamos escuchando un ruido de los santiagueros celebrando que estaba llegando al tren, porque había que hacer recorrido por tierra para llevar el tren del monorriel. Entonces Santiago con monorriel, con teleférico, con circunvalación, pero además en Santiago hoy hay una economía, en Santiago no hay desempleo, y lo digo yo, que no quiero hablar hoy de Infotep, porque mi boca está muy contaminada de política y el Infotep hoy lo quiero dejar fuera de eso. Pero yo que trabajo con las empresas, puedo decir que en Santiago hay un déficit de mano de obra. Entonces, eso se expresó. No es que cayó el liderazgo de Abel, no. Es que es demasiado fuerte la figura del presidente. En el 2016, Luis quedó con un 35% a nivel nacional. Pero en Santiago sacó 41%. Entonces, no fue una sorpresa, pero sí hay un hecho que deben tomarlo en cuenta. Esencialmente, Leonel Fernández, en la zona donde él tiene la más alta tasa de rechazo, es en los pueblos del Cibao. Esencialmente, Santiago no crece. Ahí incluso yo creo que Abel está por encima de Leonel en Santiago. Y no es porque fue alcalde, no. Es que Leonel tiene una altísima tasa de rechazo. Y hay que mirar la historia. En el 2007, parecía en diciembre que Miguel Vargas iba a ganar las elecciones. Yo estaba en ese momento coordinando la formación de los delegados de Miguel Vargas. Amanecí en Santiago en una actividad donde Salvador Sadalá, tú lo conoces, Julito, el esposo de Miguelina, y Miguel tenía una cena ahí con empresarios. Ese día llovió, fue una noche de lluvia, y fue justamente
el ciclón Noel, que fue un ciclón atípico. Ya comenzaba el cambio climático, un ciclón en diciembre. No, el 26 de octubre, lo recuerdo como ahora. Después vino el otro ciclón y le soltaron la presa de Tavera y llenaron de agua los pueblos del Cibao. Leonel estaba por debajo de Miguel en esa zona. Se metieron con todos los planes sociales, con todo, y cambiaron el mapa electoral. Pero la gente no ha perdonado eso que pasó. Entonces, realmente los pueblos del Cibao no hay sorpresa para nosotros. Usted habló de la tasa de rechazo de Leonel Fernández. En este proceso, los candidatos presidenciales jugaron un rol. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader de alguna forma influyó en el desempeño electoral en los distintos municipios. Bueno, déjame decirte que quien comenzó a meter lo nacional en estas elecciones municipales fue precisamente el doctor Leonel Fernández. Recuérdate que ellos tienen 3 años haciendo campaña. Que iban a cualquier alcalde, aunque fuera de un pueblo pequeño, y hacían una actividad nacional. El presidente no se metió hasta el 7 de diciembre. En ese momento, mucha gente pensaba que la Alianza Rescate iba a barrer, o por lo menos iba a emparejar las elecciones. Y después que el presidente, justo el 7 de enero, un acto en el Palacio de los Deportes, a partir de ahí el presidente hizo un recorrido por las principales ciudades y ayudó, hay que reconocer que ayudó a mejorar el desempeño de nuestras candidaturas por el reconocimiento a Luis Abinader. Ahora, la municipalidad tenía un liderazgo propio. El domingo hubo elecciones en Galicia. Traigo esto a colación, porque había un debate en esas elecciones sobre la amnistía, de la ley de amnistía, y se llevó el debate de España a Galicia. Pero ganó el Partido Popular, que siempre ha ganado Galicia. Y entonces, ahí comienza a decir el presidente Pedro Sánchez que lo que perdió fue el liderazgo local, que la amnistía no tuvo que ver. Es decir, generalmente el político busca un relato para justificar su derrota. Nosotros, en cambio, no tenemos otro relato. Si ustedes quieren saber lo que pasó, pregúntense a un señor que se llama Julio Jacín. Julio Jacín ha dicho durante estos años que el presidente prácticamente ha gobernado 2 años, porque los otros fue pandemia, fue crisis, y esa es una cosa que hay que tomarla en cuenta. El presidente Abinader no tuvo 4 años normales, ha tenido muchas dificultades, pero por encima de eso hubo seguridad alimentaria a pesar de la pandemia. No ha habido un aumento del combustible, precio al público, a pesar de que los precios han estado disparados a nivel internacional de los carburantes. No ha habido represión, a pesar de que ha habido motivos para tomar decisiones de mano dura, una delincuencia que a veces amenaza hasta la propia autoridad. Pero Luis Abinader no ha hecho aquí lo que se hace en El Salvador. La República Dominicana es diferente, no se puede. Aquí hay una prensa que yo creo, ¿cuántos medios hay aquí? Televisión, radio, periodistas, opinantes. Entonces, en el marco de eso, sostener una popularidad por encima del 60%, con todas esas dificultades que se me quedarán muchísimas, que no señalé, es que hay que decir que la figura de Luis influyó indiscutiblemente. El presidente influyó en este proceso con su comportamiento, influyó positivamente. Profesor, 2 temas. Cuando se habla de la abstención, inclusive escuchaba las declaraciones del candidato Abel Martínez en el día de ayer. Cuando se habla de abstención y usted dice, no se sabe por quién no votó y votó un 50, por quién iba a votar el que no votó.
separando los del exterior y llevando estos números de 53, 54% de abstención a un nivel nacional de los que estaban aquí. Primero, se ha determinado si la abstención fue mayor en ciertas zonas, por ejemplo en el Gran Santo Domingo, en Santiago, que superó esos puntos, y que lo otro es un porcentaje nacional de los votantes. Y la segunda pregunta es, escuchaba ayer al presidente Abinader en el Palacio Nacional dar su opinión cuando le preguntan sobre un comentario que hicimos ayer sobre la necesidad ya de unificar las elecciones, luego de ver este proceso. Y el presidente dijo, no, por lo que dejó ver, que no sería un planteamiento de él, pero que en el caso de que se llegara a un consenso político de esto, él estaría de acuerdo con la unificación de las elecciones. Yo quiero su opinión de esos dos temas. El presidente, yo comparto su opinión. Él no puede decir ahora algo que tenga que reformar Constitución, porque detrás de eso hay un fantasma. Entonces, si los demás están de acuerdo, el presidente está de acuerdo. Es decir, para unificar las elecciones habría que tocar la Constitución. Pero todo el mundo sabe. ¿Y usted estaría de acuerdo con ya después de ver el proceso, usted es un político que ha manejado procesos electorales, todos los procesos electorales, esa experiencia del proceso municipal, ¿usted ve como necesidad ya la unificación de la... Mira, yo pienso que el sistema que teníamos, que era 2 años de diferencia, era mejor para el liderazgo local, porque no deja de haber arrastre en un proceso tan cercano de las elecciones municipales con las presidenciales. Hay un arrastre, y no es un arrastre que nadie quiera, es un hecho real, porque estamos promoviendo a la figura presidencial junto con una lucha local. Entonces, sobre todo cuando el presidente va a la reelección. No, en este caso, aunque no fuera la reelección, porque también hay una influencia de arrastre para quitar o para poner. Lo voy a poner de esta manera. Puede haber una figura fuerte que esté en una popularidad nacional, pero el partido es débil y ancla hacia abajo a ese candidato local. Y lo afecta, lo va a afectar. Eso le acaba de pasar a muchísimos candidatos de la Fuerza del Pueblo, que Leonel estaba en una posición por encima de un 20%, pero su partido no era verdad que iba a estar por encima del PLD. Entonces, ¿qué hizo? Que ancló hacia abajo. Por eso el arrastre puede ser un arrastre hacia arriba o un arrastre hacia abajo. De ahí que si se van a unificar, es una decisión que el presidente ha dicho, si los demás están de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo, en este caso... La abstención. Es que la abstención fue la misma de siempre. Ahora, algo tiene que decir alguien, y yo ni siquiera creo que fue la oposición que comenzó a poner el tema. No, yo fueron unos periodistas y se montó un relato. Pero ¿por qué montaron ese relato de que hubo una altísima abstención? Porque los boletines de la Junta solo estaban dando los municipales, los 158 municipios, pero el voto es separado. Nadie puede votar por un alcalde y por un directorio de una junta municipal. Por tanto, había que esperar, sumar los votos por los candidatos de las alcaldías, de los distritos municipales. Entonces, efectivamente, cuando se montaron en el número de 30 y pico de votación, porque era lo que estaba dando la parte de los municipios. Cuando uno intentaba entrar a un distrito municipal, en la nube de la Junta Central Electoral, no cargaba el dato, porque todavía la Junta no estaba procesando esa parte. Cuando comienza a verse el número de los distritos municipales, la abstención efectivamente fue la histórica. Y como ya aquí hay mucha gente, déjame decirte, debe haber como 50 programas, mucho más, en los medios tradicionales oficiales y en lo que se llama las transmisiones que se hacen, oficiales o no,
pero la mayoría se orienta por 4 o 5 opinantes. Cuando dice Julito, dicen 4 o 5 por ahí algo, hay 400 que comienzan a repetir lo que ustedes dicen. Entonces, en los 4 o 5 programas que estaban mirando en vivo las elecciones, yo mismo dije ese disparate. Me llamaron de un programa de radio el día de las elecciones por la tarde. Yo dije, yo no puedo dar datos porque la Junta prohibió que se den datos. Yo lo que puedo decir es que ha habido un ambiente sereno. Pero usted, que digo, no, parece que la abstención, la concurrencia va a andar por el 35%. Tampoco. Y yo, después, Cuando cayó. cuando miré que los distritos municipales no estaban procesados, dije, acabo de decir un disparate. De manera que la abstención no fue tan alta, sino igual que como todos los años en elecciones municipales, y nosotros debemos sentirnos satisfechos. Ahora tú me preguntaste algo. En las grandes ciudades, ¿cómo fue la abstención? Ahí fue más alta. Pues en las grandes ciudades vive la clase media, y muchos no es que no dicen, yo voy a votar en la presidencial y me voy a ir para Punta Cana. Hay mucha gente que aprovechó eso y se fue para Miami. Fue mayor, ¿verdad? Que no estaban, sí. Entonces, la abstención es mayor, porque además hay muchísima gente que pernota y vive en la capital, pero no vota aquí. No vota en la capital. La mayoría, si tú quieres saber eso, un día de elecciones, ve a ver cuántos autobuses van para Pedernales, y cuántos van para la Mate Farfán, y cuántos van para el Cercado. Y hay una cantidad de trabajadores que están en los hoteles, el polo turístico de Bávaro, que no puede venir a votar porque están trabajando, los turistas no votan y no van a dejar de comer. Entonces, hay una parte que se abstiene, no porque quiera abstenerse. En uno de los países donde más le gusta votar a la gente, en República Dominicana. Y la abstención fue muy moderada. Por eso mismo, porque te dice que nos gusta votar y no es tradición del votante dominicano abstenerse, a menos que no sea por causa de fuerza mayor. Pero hemos escuchado, así como usted dice, relatos, versiones y justificaciones de por qué ha habido abstención y de por qué algunos partidos que esperaban tener mayores votaciones no la tuvieron. Cuando yo oigo decir, no, porque el partido tal o cual no llevó a su gente a votar. O dicen, el líder de tal zona no le dijo a su gente lo que tenía que hacer. Pero eso es contrario a lo que es el uso y costumbre de una gente tomar una decisión y levantarse temprano. Entonces, ¿cuándo cambió el asunto de que a la gente hay que despertarla, sacarla de su cama, montarla en un motor y llevarla a votar? Porque yo creo que eso es lo que están diciendo que debieron haber hecho todo. Eso es parte de una idea equivocada que valora al pueblo de una manera distinta. Que la gente no vota si no Pero lo lleva. yo te voy a decir algo que no lo han destacado. En las elecciones donde menos votos nulos hubo fue en esta. Para mí iba a ser un proceso complejo, porque hasta en los distritos municipales y en los municipios había 2 boletas. Primera vez que el regidor se elegía fuera del alcalde y la gente supo votar. Yo como secretario de Educación del PRM temía que la gente se equivocara. No hubo voto nulo casi. Entonces lo que quiere decir es que esa idea de que hay que darle un sándwich y montarlo en un motor y llevarlo a votar y dejarlo en algo para comprar una botella de ron después que comience a celebrar o a deprimirse, esas son ideas que las creamos los políticos y los partidos, pero eso no es así, no tiene que ser de esa manera, porque después de todo, la conciencia de que es mejor una democracia imperfecta que una dictadura perfecta es una responsabilidad ciudadana. En el 1974 la oposición se abstuvo por un tema de represión. Y yo recuerdo, voy a confesar esto por primera vez, ojalá y no me hagan un expediente por eso, por lo que yo voy a decir. Nosotros llamamos a la abstención. Yo recuerdo esa noche que Peña Gómez dijo, breves serán mis palabras, el 14 de mayo del 74,
va por esto, por aquello, por lo otro, nos abstenemos, nos retiramos del proceso. Pero si la guardia te agarraba a ti con una cédula que no decía votó, eran dos documentos separados, el registro electoral es obligatorio. Y la cédula. O sea, aquí el voto era obligatorio, aunque no lo decía la Constitución, porque la obligatoriedad la imponían los guardias. Entonces a mí me llevaron, que ya yo era de la línea roja el 14 de junio y vivía en Gualey, me llevaron una almohadilla y un sello con micrófono. No, un sello. Una almohadilla. Y uno de esos que perforaba. Un perforador. Un perforador del registro y de la cédula. Y le puse voto a toda mi gente de ahí. Que no cayeran presos. Pero como el día 15, después de las elecciones, hicieron una operación limpieza en Gualey. E iba la guardia casa por casa, registrando. Yo tenía eso en mi casa, en el ranchito donde vivía. Y en mi casa había en el patio 8 matas de coco. Cuando yo veo que vienen registrando, me encaramé una mata de coco y subí ahí. Pero que mi papá no se enterara porque él era capaz de, si lo presionaban, decir, escondido. Yo lo guardé. Es decir, antes era obligatorio votar, porque si tú no votabas, la guardia te llevaba preso en la redada. Profesor, pero hoy no, hoy eso es libre. A la luz, es una decisión de ciudadanía eso. O sea que es un tema que ya creo que ha sido explicado por la Junta, no votar abstención, sino un comportamiento histórico de la votación en elecciones municipales. A la luz de los resultados, de estos resultados de las municipales, ¿qué podemos esperar para mayo próximo? Bueno, cuando la semana va a ser buena, se comienza a ver el lunes. La votación, la campaña presidencial comenzará en la próxima semana y yo espero que el presidente Luis Abinader se reelija con la más alta tasa de votación. Tiene a su favor una buena imagen, una buena gestión de gobierno, una alianza con 22 partidos y una victoria reciente que augura que su desempeño el día 19 de mayo será sumamente favorable. Pero yo no quiero, yo no quiero, ni lo voy a hacer, yo no quiero parecer prepotente, una actitud de autosuficiencia, no. Lo bueno que tiene República Dominicana es que tiene la oposición y vamos a trabajar en este proceso con humildad, como si volviésemos a barajar la ficha otra vez y a contar de nuevo y confiados en Dios y en el trabajo. Hablaste de la semana que viene se inicia la campaña presidencial congresional, diputados, senadores y presidentes. Todavía no tenemos los efectos de 7.759 regidores o aspirantes a regidores en una época en que el regidor tiene algún tipo de ingresos, es decir, ya no es honorífico, ya dependiendo del municipio recibe un sueldo, es decir, no es verdad que cuando se proclamen los 1.164 no van a haber problemas. En los alcaldes, que solamente son 158, habrá algún tipo de dificultad, pero no mucha. Rafael, en el caso de el efecto de estas elecciones, como dijo el doctor, para mayo y para el 28, aquí hay gente que todavía está pensando en el 28. Tú dices de la carretera Duarte. Estas elecciones de ahora. Tú me preguntas del 28 Padre Villini, de la Duarte. Aquí hay gente que está pensando en el 28. En Pedro Aquí Brán, hay mucha gente en el Pedro Brán. En este país hay un déficit de psiquiatras, eso hay que reconocerlo. Nosotros tenemos que darle otro empuje a esa carrera. Porque aquí hay mucha gente que lo saluda en un semáforo y se cree líder. Hay personas que lo han saludado en cruces del peaje y salen de ahí a hacer una campaña y creen que son un líder. Esto es muy difícil.
sostener una candidatura, A mí iban compañeros a decirme, mira, que estoy ahí, soy candidato y necesito que me dé algo. Digo, pero si usted no tenía con qué hacer esa campaña, ¿por qué usted no se pone a aspirar? Yo, por ejemplo, a mí me tocó 2 veces organizar la provincia de Santo Domingo. 2 veces, en el 2005 en el PRD y en el 2015 en el PRM. Y dirigí la campaña de Luis Abinader en el 16, en ese gran territorio. Pero a mí no me ha ocurrido de que aspirar a senador, porque yo no tengo dinero para hacer esa campaña. ¿Tú sabes cuántos colegios hay? 4,000 y pico. Solo el día de las elecciones, dándole 1,000 pesos a cada delegado, tú tendrías que pensar en 40 millones de pesos, solo para ese día, más lo que tú dijiste, el sangre, el pan, el motor. Sí. 100 millones, hermano, para el día de las elecciones. Estamos locos. Entonces, no, hay una cantidad de gente que ya, desde el punto de vista presupuestal, ya están en la nómina. Los regidores, los vocales, ya están en la nómina. Eso no va a tener otro efecto. Desde el punto de vista electoral, sí. Porque un regidor te busca 4,000 votos. Esa estrategia en el PRM le ha dado resultado. Nosotros buscamos a los que ganaron y a los que no ganaron. Y todos esos regidores los pusimos en el terreno a buscar votos. Nos dio resultado en las primarias y nos dio resultado el domingo. Tomar en cuenta al regidor, porque ese es un líder de un barrio, de 4 callejones, que sabe, ese sabe dónde está la gente que va a votar, más incluso que el senador, el regidor. Por tanto, sí, este es un proceso donde todos seremos útiles. Yo, por ejemplo, tengo una responsabilidad que me asignó el presidente de la República y es el de los trabajadores turísticos, zona franca, ¿Cómo de vas a servicio. poder ayudar a Abinader a ganar la presidencia desde Infotep? No, el Infotep es una realidad que todo el mundo El vio. tripartito, ahí no se puede Ahí mover no se mucho. puede mover mucho uno. Eso hay que dejarlo tranquilo. Sí. Y mira tú, como mi hermano Rafael Ovalle hizo una gran labor, porque la verdad es que es periodista también, como ustedes, hizo una gran labor en 7 años en Infotep. Yo la he continuado. Ayer estaba visitando 2 centros que vamos a inaugurar próximamente, que van a ser preciosos. Tú conociste las oficinas del Central Río Jaina, lo que eran las oficinas. Eso fue demolido gracias a Aguilera, el brujo de nosotros en materias electorales, que dirige la refinería de petróleo y aportó ese centro, la construcción. Eso es precioso. Y en un lugar que estaba abandonado, en el distrito municipal de Santa Ana, ahí nosotros vamos a tener alojamiento, formación de operadores de máquinas pesadas. O sea, el Infotep cumplió su tarea como institución pública. Bien. Pero en el caso mío como político, estaría haciendo lo que hago, capacitando a los delegados, buscando amigos que apoyen al presidente Abinader. Humildemente, yo hago política en un bajo perfil, no tengo conflictos en la sociedad ni con la sociedad. Mis amigos de la oposición lo saben. Yo conservo un inmenso cariño para los líderes del PLD, de la Fuerza del Pueblo. Ahí están mis compañeros, porque yo fui de ese partido cuando se llamaba PTD. Y en ese sentido, quiero que le vaya bien. Ojalá y ganaran las elecciones de México o de Argentina, pues son mis amigos. Pero estas las van a perder. Así que tranquilidad, seguir siendo del Escogido, del Liceo, de las Águilas, de los Toros, de los Leones de las Estrellas. Y sobre este proceso, no interferir con posiciones sectarias, porque estamos a un poquito, yo digo a 2 o 3 años, de que la República Dominicana sea un país desarrollado. Bien. Por todo lo que viene, la economía, el trasiego de las empresas que se fueron al Asia hace 30 años, que vienen ahora para acá, los semiconductores, que es la gran revolución hoy, va a ser la gran revolución científica y el motivo de las guerras del futuro. Los semiconductores, lo que fue la revolución de los transistores de finales de los años 50, hoy es la realidad
de la tecnología. Y todo eso va a pasar en tiempo y espacio en este país pequeño que se llama República Dominicana. Bien. Por eso, la política tiene que ayudar a ese proceso. No puede confundir a la gente, no puede hacer campañas negativas contra el país que afecte al turismo. No puede parecer que algunos políticos prefieren Haití y no a Abinader. Todas esas cosas que no son más que posiciones erráticas, debemos superarlas y regalarle al país un 19 de mayo victorioso. Bien, Rafael Santos, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep, gracias por estar con nosotros.